seguimos. Muy bien, pues esas son las aclaraciones que están muy pertinentes. Esto quiero añadir, aparte de la introducción, que esta actividad pretende tener una continuidad, propiamente de los atributos de un curso idóneo en estudios generales, cuáles deben ser, ¿verdad? La segunda, y ya la didáctica más específica de cómo llevamos al salón de clase, estos atributos y la experiencia. Aclaro una cosita más. Este seminario tiene la misma edad que tiene la Facultad de Estudios Generales. Casi en algunos momentos decían, los estudios generales, estos siempre están discutiendo una de las primeras creaciones que ayudó a darle identidad a la facultad. Cuando yo empecé en el 1957, que la mayoría no había nacido todavía, como instructor auxiliar, ¿verdad? Un programa especial de reclutar profesores, con bachillerato nada más. Dábamos 2 sesiones bajo la supervisión de un profesor de experiencia y teníamos que ir a donde, al seminario de estudios generales, que lo dirigía el decano, en aquel momento, Ángel Quintero Alfaro, y a otro seminario, que en mi caso era el de humanidades, que lo dirigía don Domingo Barrero, que era el director del departamento en aquel momento. Y cada departamento tenía su seminario para que esos profesores nuevos se fueran integrando al curso, ¿verdad? Y el seminario de toda la facultad. En algunos casos, para que vieran lo que se intentaba hacer, discutíamos libros de los otros cursos. Es decir, la meta ideal era que yo como profesor de humanidades tuviese más o menos una idea clara de qué hacían en ciencia física, qué hacían en ciencias sociales, ¿verdad? De cuáles eran las obras que allí se discutían. Para eso, en el seminario, había veces que se quedaba tan llegado para discutir una, todo lo teníamos que leer, ¿verdad? Y eso era como el también de comentar la integración. Me callo ya porque esa es la palabra clave, una de ellas, y la educación general, de la integración. ¿Cuál sería el antónimo de la integración? ¿La desintegrado? Bueno, eso no puede ser un fin en sí mismo y tampoco un valor muy plausible de perseguir. Así que integración, que prácticamente pero ¿cómo se hace eso en una microuniversidad? El problema es que yo veo eso y se ha perdido. Yo no sé lo que dan la mayoría de ciencias sociales, yo no sé lo que dan comunidades. Trato de ir a un seminario, de ver, pero se ha perdido. Mayormente supongo porque antes era que había menos profesores y ahora pues tenemos una facultad. Eso se hace prácticamente imposible. Pero no se debiera de perder la misma, ¿no? Todos sepamos que lo que están haciendo los demás, por lo menos que sea por encima. Me gustaría que hubiera más de esta. Los hay, pero también veo que pues, tenemos los problemas. Siempre vamos lo mismo, que sí sabemos, pero los demás no lo saben. Y la universidad está confrontando tantos y tantos problemas financieros, problemas de gobernanza, problemas que también hacen bien difíciles estas cosas. Interesante. Por ejemplo, nosotros en ciencias físicas teníamos este negocio de tener este seminario para los profesores nuevos, pero como no tenemos un profesor nuevo hace como 10 años, pues ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Seguro. De hecho, ciencia física lo tenía bien estructurado. Era el departamento, sin temor a equivocarme, que llevó a más institucionalidad el asunto del seminario. Porque ustedes creo que lo tenían como un curso, y se le asigna a un profesor y el profesor lo tiene que preparar y no es opcional ir al seminario. Eso. A ese nivel de institucionalidad no llegamos nosotros. Ya, o sea, tuvimos personas que se encargaron también de una manera, porque me acuerdo que Belén trajo a don Ángel y a los Pepe Echevarría y luego después más adelante la variante.
las variantes ocuparon el espacio que antes tenían los seminarios. Y la variante es un concepto que no todos los departamentos lo conocen con mucha profundidad, pero era cuando no podíamos hacer cursos nuevos, cuando no se podía codificar, porque no se podía. Simplemente era un mandato del registrador. Pues entonces los departamentos, ¿cómo atacaron el problema de la diversidad bajo la unicidad? A través de variantes. Bueno, por ejemplo, alteraron aquí, que estuvo en la variante 2, que fue la que llamó 1 a la 1, porque mientras no existió la 2, no había necesidad de llamar la 1. Era el curso. La variante 2 con un eje de discusión interdisciplinario. Aquí traigo uno de los puntos que vamos a tocar, que era el tema de la desigualdad, para oponerlo al que había sido el eje integrativo de la variante que pasó a ser llamada 1, que era el eje de la libertad y los valores. Siempre hubo el paradigma de las grandes obras como un paradigma referente, no el único, como bien indica un trabajito que se llama Paradigmas en la educación general. Se repartió un tiempo, ¿te acuerdas? Por ahí valdría la pena volverlo a revivir. Sobre el modelo de las grandes obras, de Chicago. Así que ciertamente, gracias por la explicación final. Si nosotros estamos aquí todavía porque tengo algo de romanticismo, de que eso, la facultad de estudios legales es la facultad de los seminarios. No conozco otra que tenga tanto afán por hacer este tipo de junte, y es que yo creo que las otras no tienen la necesidad, porque nosotros toda la vida en esto, porque sin integración no creo que habría una adecuada educación. Miren el primer punto. Yo les decía que este tendrá un segundo y un tercero, pero ya más adelante divulgaremos el calendario. Se escucha ya en el foro lo que me imagino, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con lo que estamos. El primer punto es un punto básico, ¿verdad? Pero que, como habla de los términos de la conversación, una de las cosas en que me parece que a veces se atacan las discusiones es los términos y el locus de enunciación. En este caso, pues nosotros planteamos la semiótica del tema. Lo general, el concepto de lo general en muchas ocasiones se toma malentendidamente como generalidades. Y si llegamos a las generalidades, de ahí pasamos a banalidades. Y terminamos en una revista, un rendezvous de saberes superficialmente tocados. Nada más lejos de la verdad. El concepto de general que presenta aquí como idiosincrático, como genético, es el que radical remite a la generatriz, a lo que engendra, a lo que genera. Ahí está, a lo que nos hace entes, si acaso vamos. La pregunta para que ellos, cuando ustedes llevan menos tiempo, cuando ustedes los contrataron para enseñar un curso en una facultad que se llama Estudios Legales, ¿qué rayos se le vino a la mente? Era lo que iba a hacer. Yo creo que esa pregunta es permanente. Es permanente porque no se trata, no hay una si podríamos decir, solución, ¿verdad? Definitiva que satisfaga a todo el mundo. Cada uno se la tiene que contestar a sí mismo, pero me gustaría ver de ustedes qué ustedes pensaban dentro del curso de estudios generales. La doctora Sonia una vez me dijo que estaba encantada con esto porque le gustaba al medievalismo, a cosas que La universidad original que se llamó Estudios Generales. Sí. Universidad.
historia medieval. ¿Alguien quiere comentar? Con los nuevos. Soy viejo, pero trato de acordarme de cuando era nuevo. Esa es la petición. Una mayoría de nuevo aquí en la sociedad superficial, o se va a fundamental, ser introductorio, pero yo no quisiera que fuera fundamental, que fuera integrador, pero sabe que en la realidad eso no es así, ¿no? Y el problema es que a nosotros nos están tocando estudiantes que no son de concentración, ellos no son expertos en eso. La gran mayoría están cogiendo el curso porque lo obligaron a hacerlo, no le interesa el contenido, entonces uno tiene que primero tratar de mejorar al estudiante. Y tú no puedes hacer eso entrando en síntesis fundamental, en los debates constitucionales, porque los va a perder y vamos a llegar muy lejos. Yo tengo ese problema de nuevo porque tú también ciencia física. O sea, la física es como una pirámide. Tienes que saber primero sumar, para después poder saber integrar, para después poder entender la teoría, para saber por qué está bien. Para entonces no llegar a la fundamentación de la teoría. Hacer nosotros disciplina, pero se han graduado 60-70%. Entonces, una cosa que se conoce totalmente de lo que está. Entonces, tiene que ser introductorio y tiene que ser porque yo trato de dar un curso de economía, pero yo lo quiero. Ese problema estaba, siempre ha estado. Siempre ha estado. Yo que soy un estudiante sí llegué a tener interconexión, interrelación entre todos los diferentes temas y lo que trato de mantener presente. Y como trae el compañero esa laguna, eso identificamos parte de la fragmentación del conocimiento. El estudiante visualizando todo tan separado y dividido sin visualizar esa interrelación, cómo uno va trabajando para que vean que todo está relacionado. Esa es parte de lo que trato de mantener, por lo menos desde mi caso. Pues yo también como profesor nuevo y medievalista. Bueno, soy Juan Carlos García, ¿verdad? Soy del Departamento de Humanidades, editor también de la revista Umbral. Y, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Cuando surgió la primera oportunidad para dar clases aquí, uno viniendo también fresquecito, pues medievalista, haciendo estudios medievales en Salamanca, pues uno va también un poco como con ese chip de ir hiper especializado y eso es lo que voy a transmitir a los estudiantes, pero el dar clases de humanidades, pues tal vez a mí me sirvió como plataforma verlo de una perspectiva más filosófica, pero en el sentido de tal vez lo holístico que te da la filosofía, el abanico de posibilidades que tú tienes para tal vez acercar a los estudiantes en cuanto al conocimiento, o sea, que cómo se construye el conocimiento, los distintos contextos, los procesos históricos, por lo menos esa vocación inicial, enseñársela, la pertinencia que tiene la filosofía como la madre incluso de todas las disciplinas que luego también
ellos, ¿verdad? Y las clases que ellos van a tomar en los distintos departamentos. Yo creo que ha sido pues algo que sí me ha ayudado. Sí, yo quería compartir, bueno, Jennifer Sullivan, Departamento de Humanidades también. Mi experiencia cuando comencé a dar clases, sobre todo me impactó mucho que me dieran el prontuario matriz y ver la diversidad de temas y versus lo que a mí me daban cuando yo era estudiante, que era una ínfima parte o que respondía más al interés del profesor. Y yo entonces me planteé, no es justo para el estudiante quedarnos encerrados en un solo, o sea, debo cubrir lo más posible, aunque sea, o sea, no lo voy a volver como especialista, pero que el estudiante tenga una visión más amplia. Y yo le digo a ellos después, piénsalo así, este curso es como un sampler. Después, si usted quiere aprender más sobre historia o filosofía medieval, vaya a la Facultad de Humanidades o filosofía antigua, vaya a la Facultad de Humanidades y tome el curso en propiedad. Y ahí va a estar un semestre entero viendo este material. Pero y por ejemplo, a mí tengo, pues no sé por qué me tienden a matricular, casi todos mis estudiantes siempre son de más naturales. ¿Qué quiere decir? Que los 2 cursos de humanidades que cogen aquí va a ser probablemente la única posibilidad de tener contacto con la cultura en general, con elementos que tengan que ver con la literatura, el arte. Si yo no les muestro un poco de todo esto, ¿qué se van a llevar? Entonces yo me lo planteé así y pues no me supone un problema. Incluso ahora cuando tengo que dar clases de mi área de concentración, que es historia del arte, es como me siento agobiada y es como que quiero volver a mis clases de generales. Porque, pues, partiendo de mi propia experiencia como estudiante, donde a veces se concentraron en los cursos de, mi experiencia con el curso 3101, que irónicamente ahora lo he tenido que dar, fue pésima cuando era estudiante. Y de ahí decidí, pues, no es justo. Por lo menos fue mi aproximación, no sé si partí bien o no. Cuando yo empecé, Doris Quiñones Hernández, del Departamento de Ciencias Sociales. Cuando yo empecé en Ciencias Sociales, que fue que me contrataron, yo salí corriendo donde ese señor que está ahí, Aarón, a que me dijera cómo yo iba a indagar sobre ese curso y sobre la experiencia y sobre las ciencias sociales. Pero dentro de esta experiencia de la formación de estudios generales, de la educación general, yo creo que uno de los impactos más grandes que yo tuve fue cuando yo cogí la clase precisamente de humanidades y que tuve una profesora que sencillamente me dijo en ese momento que no se podía ser mejor profesional de lo que se era ser humano. Y que la formación precisamente que me daba la ciencia, el estudio general, esta facultad era formar un ser humano para que pueda trabajar, ir a esa otra facultad, hacer una especialización profesional, pero si yo no tenía una formación filosófica, una formación de pensamiento, una formación ética, yo no iba a poder llegar a avanzar en esa construcción de pensamiento y de hacer o de construir o hacerme en una sociedad. Así que yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes. ¿Sabes que no sé el nombre? Era bien viejita. ¿Ah? ¿Vio? Esa misma. No. Exacto. Ahora, tú has dicho algo que yo creo que es muy importante de lo que ella te señaló y que yo estaba buscando a ver cómo lo traía, ¿verdad? Porque el foco de lo que son los estudios generales, para mí, después de haber dado el curso tradicional, ¿verdad? Que era historia occidental, yo soy de humanidades también, ¿verdad? Yo llegué a un momento en que dije, yo no voy a hacer nada. Yo eché la Ilíada a un lado, empecé a hacer, y yo dije, vamos primero a estar un semestre entero preguntándonos, ¿qué soy yo? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué soy yo y qué hago aquí? ¿Y qué tiene que ver la historia con eso que yo soy, con lo que yo hago?
¿Y qué tiene que ver el arte? ¿Qué tiene que ver, verdad? Y entonces, para mí eso era filosofía, ¿verdad? En el sentido más auténtico de la palabra, ¿verdad? De formación, ¿verdad? Y que entonces el contenido yo lo tenía que, no quiero decir adaptar, esa no es la palabra adecuada, lo tenía que hacer vivo en términos de la experiencia inmediata del estudiante. Pero si partía por el texto, eso se me hacía muy difícil. Pero si partía por un examen de la realidad existencial de él como estudiante en Puerto Rico, en este momento, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué estoy en la universidad? Porque muchos de ellos era lo primero que decían, pues, no había ningún otro sitio donde ir que no fuera a irse al ejército. Así que era automático que si uno tenía más o menos una notas buenas, etcétera, uno pasaba a la universidad, ¿verdad? Pero ¿qué significaba? Entonces los estudios generales, su foco tiene que ser la persona. Todo el contenido de las distintas áreas, ¿verdad? Tiene que partir de que de alguna manera tiene que hacerme, ayudarme a yo entender lo que significa vivir en este momento y en este universo. Entonces eso incluye la física, incluye mi naturaleza biológica como ser orgánico, incluye la sociedad y las relaciones sociales, incluye la historia, etcétera, ¿verdad? Y así yo resolví el problema. Los tradicionales me decían que había traicionado el curso de humanidades. En una reunión de facultad se levantó uno, que no voy a decir su nombre, y dijo que yo era un traidor porque estaba eliminando el curso de humanidades, porque había que empezar con los griegos y después. Y yo decidí que no iba a hacer eso. Y eran 4 semestres, claro, ¿verdad? Y entonces, eso, pues fue, ahí estaba, habían otros 2 compañeros que andábamos por la misma. Es decir, que concluimos, ¿verdad? Que no era lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo. Que eso tenía que venir más adelante, ¿verdad? El contacto con las otras obras, las obras originales, etcétera. Quería empezar por el problema real de vivir en este mundo. Así que, así yo solucioné el problema de lo que era educación general, ¿verdad? Y entendía que no era introductoria a las otras materias, que eso había que echarlo a un lado, la idea de que eso era para que luego viniese la especialización, que no era fundamental en el sentido de los conocimientos fundamentales de cada una de las áreas, que no era profundidad en el sentido en que la especialización es profundidad, es saber más y más cada vez sobre menos y menos, ¿verdad? Y Ortega en un momento un poco de mofa dijo, hasta que llegue el momento que se sabe todo sobre nada, ¿verdad? Pero que era otro sentido de profundidad. No era elemental, no era superficial, es otra profundidad, que es la profundidad existencial. Es decir, que es llevar al estudiante a plantearse profundamente con la mayor seriedad posible y viendo lo que dice, lo que le puede decir la ciencia física, la ciencia biológica, las ciencias sociales, las humanidades a eso. Y en ese sentido era formación de la verdad y profundidad de la verdad. Bueno. Por acá. No sé si hay alguien en el chat, lo vamos a verificar. Ramón. Bueno, si nadie más, yo voy a traer una cosa porque también tenemos un problema que otra vez viene de afuera, que no es de cómo los profesores conciben lo que es la educación general, y es otro de los puntos que está aquí, que es este de la verticalización del currículum.
sea, cuando esta facultad se diseñó y uno ve la estructura de los departamentos y otra vez ve el contenido altamente occidentalizado que tenía, pues la idea que se tenía, y cuando yo entré, uno lo veía, pues era de coger estudiantes de primer año que acababan de llegar a la universidad y entonces hacer lo que decía ella, tratar de darle como un sampler o una visión holística, de todas las posibles áreas del saber para que entonces él escogiera qué era lo que le gustara y tratar de motivarlo por ahí. Ya eso no está pasando de nuevo. Ya acá todo el mundo está entrando a la facultad que quiere entrar. Como les dije, está el problema de que el estudiante promedio lo que quiere es, yo quiero salir de aquí para conseguirme un trabajo. Yo lo único que me interesa es estudiar lo que me sirva para que me den buenas notas. Todo uno lo ve cuando hace los ProfeShop. O sea, aquí cada vez que empieza el semestre, pues uno va a Facebook o va a ProfeShop y están todos preguntando con qué profesor la voy a coger. Y su criterio es, ¿quién me va a hacer la vida fácil? ¿Con quién no tengo que pasar trabajo? O sea, ¿quién es el que me da las cosas más fáciles y no me hace pasar problemas? Y a mí me está pasando eso porque lo que está pasando, yo diseñé un curso de cosmología bien bonito para que fuera de nuevo epistemológico y tratar de meterle mano a todas las ideas. No puedo hacer eso porque el curso me lo hizo Carl en la Facultad de Generales y entonces ahora lo que están de generales, no, de naturales. Pues, y entonces ahora lo que me llegan, casi 90% son estudiantes de cuarto año de naturales que ese es su último semestre, están a punto de graduarse ya y dejaron eso para lo último y la están cogiendo conmigo porque aparentemente en ProfeShop todo el mundo indica que la cárcel mía es fácil. ¿No? Y entonces, pues lo que está llegando es una gente que ya ellos no tienen ningún deseo de tener un overview, ni tienen ningún deseo de profundizar en la epistemología y las peleas entre... Y eso que yo la hago divertida porque yo me paso haciendo estas peleas entre ciencia y religión, me paso tirándoles Pero tenemos ese problema, ¿no? De que esta facultad fue diseñada para un tipo de estudiante que yo veo que cada vez es menos y menos la cantidad. O sea, en la primera reunión del Departamento de Español del primer año que se dio el curso básico de español, que lo dirigía doña Margot Arce, estuvieron discutiendo toda la reunión lo mal preparados que estaban los estudiantes, que no sabían leer, que no sabían escribir, que no sabían hablar. Y encima de eso que eran unos irrespetuosos. Estoy hablando de 1942, 43. ¿Por qué digo esto? Mire, porque, ok, y creo que alguien de los griegos también nos dijo que Platón también decía que los estudiantes que le llegaban no sabían matemáticas y puso al frente de la academia un letrero: no entre nadie que no domine la geometría. ¿Ok? En otras palabras, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es diferente. Es decir, si le vamos a llamar insuficiencia que traen, es diferente, pero vamos a decir que hay una insuficiencia. Pero también está en qué nosotros esperamos. Porque a mí me producía pesadilla, ¿verdad? Que los estudiantes de la segunda o tercera semana, si yo decía algo de la era cristiana, se quedaban así como, ¿verdad? Es decir, y si entonces les preguntaba, ¿cuáles son las épocas en las que se divide normalmente la historia cuando se estudia? Entonces a mí me pareció que esto era increíble.
que eso hacía imposible que yo pudiese enseñar humanidades. Yo creo que yo estaba equivocado. Yo creo que no tiene ninguna importancia fundamental que sepan o que no sepan la cronología y los datos y la mera información. Hay un mínimo, ¿verdad? A mí me preocupa más el problema de que puedan leer, ¿verdad? Etcétera. Y claro, ahora, pues, por lo que escucho, es peor la situación, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que a veces también tenemos unas expectativas de lo que es necesario para nuestro curso, que puede que no sean reales. Y que pocas veces nos preguntamos, siempre decimos que no traen esto, que no traen esto, que no traen esto, pero no nos preguntamos qué traen. Y ver si con lo que traen, lo que sea, con lo que traen, yo puedo tomarlo como punto de partida para llevarlos entonces a que descubran otras cosas. A que descubran otras cosas. Tenemos algo en el chat, ¿verdad? Sí. Vamos a darle una participación al foro. Tengo aquí Ivech, no sé quién es. Si se pueden identificar. Ah, puede ser. Ivech, ¿está por ahí usted? Bueno, voy a leer lo que ella escribió. Como etnóloga, parto de una concepción central de lo humano, somos como seres biopsicosociales. El cuerpo es una fisiología, pero también es un vehículo del ser, como establece Merleau-Ponty. Pero ese cuerpo vive en un mundo en donde las experiencias de vida, la experiencia de vida es central. Déjenme ver si logro bajar aquí para continuar leyendo. Bajé mucho. Disculpen, que es que está difícil bregar con una mano. No sé por qué no. Ese cuerpo vive en un mundo en donde la experiencia de vida es central en sus procesos de percepción y autopercepción. Seres sociales conformados por instituciones formativas que condicionan su forma de significar el mundo, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, festividades y celebraciones de Estado, etcétera, y reproducir esos valores asignados desde registros socioculturales particulares. Gracias, profesora. Sí, una experiencia, un texto ahí interesante, lo vamos a rescatar para poderlo evaluar y conversar. Pues, siguiendo la conversación, yo estoy de acuerdo con Nolan, o sea, mi problema no está tan un problema, es más como un reto, ¿no? Para el profesor, que lo alegra los años. No es el conocimiento, o sea, sí es verdad, como les digo, por el problema de la sociedad y la educación pública, pues el conocimiento en ciencia de la mayoría de los estudiantes es bastante flojo. Pero eso no es culpa de ellos, pero eso no quiere decir que no son inteligentes. Mis estudiantes son horrendamente inteligentes y brillantes. Y de nuevo, yo me he estado bajando ahora tratando de transportar esta metodología de la discusión socrática a la educación en línea. Y entonces, pues yo he tratado de estar experimentando con los foros de discusión y yo le hago preguntas y peleamos. Y de nuevo, sus participaciones son tremendamente buenas. El problema generalmente está con la motivación. O sea, yo no sé si es porque yo me he puesto viejo, pero yo notaba antes que el estudiante como que estaba más motivado a aprender. Venía y quería estar en la universidad y entonces venía, pues sí, o sea, ya voy a coger esta clase, quiero aprender, o sea, me gustaría. Y ahora como que tienen esta actitud de que no quieren, o sea, es que no quieren, o sea, no es que no sean, son inteligentes, pero no tienen la motivación.
Y de nuevo me está pasando eso porque son gente que están a punto de graduarse. Yo cogí ese curso porque ya era obligado y me lo dieron a lo último, pero tengo un gran problema tratando de brincar ese problema de cómo motivarlos a participar, porque de nuevo los que están participando siempre es como un 15 o 20% de los estudiantes y el resto están ahí como que sentados esperando para salir de eso lo más rápido posible. Hablando de esa motivación, escuchándote, parece como si esta persona que se está contando los días para jubilarse, este trabajador después de 30 años está, ay, 5, 4, pues no, fíjate, ¿y qué tal entonces la propuesta de un curso de integración de cierre? Que no es que lo tengan que coger obligado, es que lo integren en como visión, como una cosa altamente deseable, para como umbral de salida para otro inicio. Porque, ¿qué es eso de estar con eso? Es un problema que estamos hablando, de serio, de esa. Las estrategias que más se están usando en los últimos años en los cursos de educación general en los Estados Unidos, con un estudio que yo hice de las tendencias actuales. Es decir, que tener un curso de cierre en donde vienen ya con una especialización. Por lo tanto, tú puedes hacer uso de otro nivel de conocimiento, ¿verdad? Pero siempre con el enfoque de integración y el enfoque de profundizar en términos de qué significa. Lo de la motivación me recuerda, yo he estudiado mucho a Ortega y en el curso que dio una vez de metafísica, que luego se publicó después de muerto, al comienzo él dice, ustedes ninguno que está aquí realmente viene a estudiar metafísica, no saben ni a lo que viene, ¿verdad? La primera obligación del profesor, dice entonces Ortega, es convencerlo de que no pueden vivir si no se enfrentan a los problemas de la metafísica. Aarón Ramos, profesor jubilado, contento de estar aquí nuevamente. Si fuese cierto eso, o si fuera modelo eso que tú señalas de lo que está pasando en Estados Unidos hoy con los estudios generales, ¿verdad? La pregunta mía es, porque hemos reflexionado mucho sobre esto antes, ¿de qué nos tenemos que desprender nosotros como facultad para desarrollar un proyecto educativo a esa altura, o a la altura que nosotros decidamos? ¿Cómo nos desprendemos de la idea de que esto es el básico? O la idea que ella mencionaba, ¿cuál fue la palabra que usaste? El sampler. La idea de que es un sampler y que uno coge a estos estudiantes que vienen de escuelas donde no se les ha enseñado los fundamentos para entrar a la universidad y entonces nosotros le damos un poquito de cada cosa. ¿Qué cambios estructurales había que hacer en una facultad como esta? Porque ahora mismo física es física, sociales es sociales, inglés es inglés. ¿Cómo uno convierte una facultad de estudios generales en una facultad a la altura de eso que tú mencionas como un proyecto que me imagino que coincides con él, un proyecto de integración de conocimiento que es necesario, que la institución reconoce que eso es necesario y que hay que hacerlo, ¿verdad? Y la pregunta número 2, ¿cómo vincular eso con la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad? Porque hoy día, dentro de las disciplinas mismas, por ejemplo, en el caso de mí, de las ciencias humanas, dentro de las propias disciplinas, se está haciendo una crítica a la disciplina, dentro de la propia disciplina. O sea, que no somos nosotros acá buscando eso, sino que cualquier persona que esté al día hoy en la sociología dice, bueno, pero la sociología es mucho más allá que este espacio que nosotros habíamos diseñado antes. Digo, lanzo esto solamente para continuar la... No, ¿verdad? Me voy. Es que quiero volver a lo que, perdón, no sé su nombre, ¿qué tal? Noli, ¿verdad? De la insuficiencia o las deficiencias que se hablan de los estudiantes. Y claro, estos estándares que pues a veces los profesores se ponían o que esperaban de los mismos. ¿Cómo entonces podríamos, verdad,
trabajarlo, en el sentido de que mis estándares para nada estarán al nivel de la profesora Margot o de Platón, pero yo que soy muy cercana a los estudiantes, yo le llevo tal vez 15 años a mis estudiantes. El tema de conocimiento general, yo no sé si es porque estamos compitiendo ahora con un nuevo mecanismo de información, las redes sociales. Y la realidad es que yo tuve ayer una clase donde les pregunto, obviamente espero que no lo sepan qué es, ¿saben lo que es la dote? Me dicen claramente que no, y yo entiendo que no sepan lo que es la dote. Después de que les explico, me dicen a un estudiante, eso es como el dowry. Y yo, dowry es dote en inglés. O sea, pero porque lo consumen en las redes sociales, pues no, o por ejemplo, les hago preguntas que ustedes conocen de la Edad Media, una película que han visto de la Edad Media. Ahora con el Netflix me dicen Bridgetown o Bridgetown, como se llame. Una serie ambientada en una Inglaterra decimonónica ficticia, para ellos eso es medieval. Entonces como, ¿verdad? Yo me siento también compitiendo con las redes sociales y con estos nuevos mecanismos de difusión y no quiero pensar que no saben nada. Exacto, ¿cómo podríamos remediar, atacar esta situación? Excelente pregunta. Antes de Doris, tengo alguien en el foro electrónico que nos quiere. Waldemiro Vélez. ¿Se encuentra, colega? Sí, estoy aquí. Muchas gracias y disculpen que tengo que estar yendo y viniendo por una responsabilidad ya con las confinadas. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Yo creo que una de las cosas que tenemos como un gran reto es no confundir información con conocimiento. ¿Y cuál es la información que alguien debe tener o no debe tener? Pues eso no lo podemos determinar. Realmente los tiempos van determinando nuevas formas de información, etcétera. Pero tenemos que clarificar que nosotros queremos construir colaborativamente conocimiento a partir de unas informaciones que queremos compartirlas primero para a través de ellas, pues entonces poder producir conocimiento. Pero que los estudiantes no tengan la información que yo creo que deban tener, pues a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, yo me tengo que preguntar eso, si eso es la que realmente deberían tener o no. Pero el elemento quizás fundamental con lo que estaba trayendo, lo que estaba diciendo Aarón, es que los márgenes y límites disciplinarios ya hace bastante tiempo que se han ido cuestionando y de alguna manera reconociendo la necesidad de expansión y en algunos casos dicen hasta que de implosión, pero yo creo que eso es equivocado, ¿verdad? La implosionar esos límites y a veces se impulsionan esos límites y se hacen interdisciplinas, ¿verdad? Se hacen nuevas formas de conocimiento que están ya con una integración a priori vinculadas en el proceso. Pero nosotros debemos plantearnos como facultad, ciertamente, que la complejidad que tienen las relaciones educativas, tanto a nivel preuniversitario como universitario, nos lanzan unos retos que tenemos que estar continuamente considerando. No es una vez cada 6 o 7 años, como pasa con las reformas universitarias o con las reformas curriculares o con los cambios que hay que hacer cada 5 años porque se determina que en 5 años se hace obsoleto algo. Puede ser que en 6 meses tengamos obsoletas un montón de cosas y no en 5 años. Por eso tenemos que estar quizás más perceptivos, con mayor percepción de esas discusiones, esas cosas que se están dando y cómo los retos que nos lanza la complejización continua y creciente de las circunstancias en las que estamos viviendo. Y pues eso es un reto de todos los días, no es un reto de alguna vez o algún momento con un cambio que hay que hacer de aquí a allá. Gracias. De esta conversación ha salido varias cosas y es la expectativa que nosotros profesores tenemos con relación a ese estudiante que tiene que llegar, que esperamos de alguna manera que tengan cierta formación que no necesariamente van a tener y que sus condiciones sociales históricas no necesariamente, cuando vienen por ahí, no necesariamente las van a tener esa expectativa que yo tengo desde mi clase y mi elite particular porque soy profesora
o porque es la Universidad de Puerto Rico y es la más alta. Y esa primera mirada yo la tengo que dar porque yo en ciencias sociales me encuentro que tengo que aprender y tengo que dar teoría cuántica. Y tengo que entender de la física cuántica y tengo que entender de todas estas otras. ¿Y cómo lo voy a mirar? Mira, posiblemente este estudiante no tiene ni la más remota idea de dónde salió. Ah, pero se sabe la película de Spider-Verse. ¿Ok? Y yo tengo que haberme aprendido, o por lo menos haber visto Doctor Strange. Y si usted no sabe quién es Inuyasha, usted tiene un problema, porque eso es un clásico, ¿sabe? Y tienes que tener un poquito de otaku también para poder entrarle a la cosa. O sea, anime japonés. ¿Ah? Exacto, y podemos conectar y podemos empezar a mirar y no estamos dejando fuera toda la formación. Es que los lenguajes, los libros, los constructos están manejándose y cómo yo puedo entender toda la discursiva que se está manejando, no solamente la parte comercial de cuánto se mueve Doctor Strange por medio mundo, sino también entender cuál es la lógica, cuál es la teorización que se está construyendo detrás de esto, pero también cuál es la teorización que se está construyendo cuando voy a la comunidad y este estudiante vive en una comunidad, en un sector particular, en unas condiciones particulares que necesito entender y manejar. ¿Ok? Ese aspecto es lo que a mí me da educación general. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que tengamos en el chat? Bueno, pues entonces podemos, tenemos más preguntas. Esta es la facultad de la integración y de las preguntas. Tenemos el chat. A ver. Julio Vallejo, mi estudiante querido, senador Vallejo, adelante. Adelante, Julio. Saludos, compañeros. Como bien, ¿verdad? Me presenta el decano. Soy el senador estudiantil de la Facultad de Estudios Generales, estudiante del programa de bachillerato. Y pues, como entré por el programa de educación continua para adultos, también adscrito a nuestra facultad, tuve la particularidad de que los primeros 2 años, todos mis cursos fueron de estudios generales. Y pues ahora en mi tercer año, pues comencé con los cursos que son más de las epistemologías de las diferentes ciencias. He estado escuchando ahí más o menos porque estoy en Aguadilla y se perdió mi perra, pero mi papá la fue y la buscó y ya está en mi casa. Pero he podido recoger un poco lo que han discutido y también pues me leí el documento. Tengo algunas ideas que espero poder impulsar, ¿verdad? En nuestra facultad. Claramente, adelante, ¿verdad? Yo que fui estudiante de Nolín, saludos Nolín, en la clase de obra y pensamiento del doctor Ángel Quintero Alfaro, traigo el señalamiento de que precisamente en los fundamentos de nuestra facultad, en los fundamentos de la creación de los estudios generales, y de igual manera el trabajo que hizo don Quintero en el Departamento de Educación, todos esos objetivos, esos métodos, esas estrategias que se utilizaron en los 50 y en los 60, al día de hoy nos pueden servir como instrumentos base para retomar esas maneras de construir los cursos, esas maneras, por ejemplo, de mantener un análisis constante, que este seminario pues es parte de eso, ¿verdad? Eso son cosas que están ya en nuestros fundamentos fundacionales y debemos empoderarnos, cogerlos y adaptarlos, porque si bien en su momento, hace casi un siglo atrás ya, porque ya estamos en los 20, si bien en su momento se identificó que era necesario, por ejemplo, atender las necesidades y los intereses particulares del estudiante y adaptar los cursos a eso, era bien distinto en esa época a la de hoy. Como bien están mencionando, hoy en día la cultura es otra, es una cultura digital, hay una cultura de acceso al cine, de acceso a los medios de comunicación, y pues claramente ese mismo objetivo que se tenía y estrategia, en ese momento, ahora mismo se puede adaptar de otras maneras.
¿verdad? Precisamente yo que estoy estudiando las epistemologías de la ciencia, yo he identificado la manera en que las diferentes ramas del conocimiento se relacionan. Entonces existen diferentes personajes, por ejemplo, Descartes, que lo estaba estudiando en este semestre en humanidades, pero entonces también en ciencias biológicas surge Descartes, y de qué manera existen ciertos personajes que se discuten, que se pueden discutir en los diferentes cursos, al igual que momentos históricos. El Renacimiento impacta no solo en las humanidades, ¿verdad? A raíz del Renacimiento y la manera en que poco a poco, ¿verdad? Surgieron las ciencias naturales, pues las físicas, después las biológicas, la sociología. Hay unos momentos históricos que los diferentes cursos estudian desde los diferentes acercamientos y que si nosotros de cierta manera podemos coordinar que sea algo como que medio simultáneo, ¿verdad? Y destacar eso, ¿verdad? Destacar que en las humanidades estudiamos a Descartes y como que cuando lo estamos estudiando desde la biología y desde las ciencias naturales en general, pues recordarles eso, ¿verdad? Otro momento histórico, ¿verdad? El descubrimiento de América, entre comillas, eso implica en todas las ramas del conocimiento. Entonces yo creo que algo que podría ayudar a fortalecer estos estudios generales es identificar esos personajes y esos sucesos históricos que son naturalmente transdisciplinarios y compartir, o sea, los profesores de humanidades que dialoguen con los profesores de naturales sobre la figura de Descartes y pensar en proyectos que pueden ser transdisciplinarios. Otra cosa que también yo he querido impulsar y todavía no lo he presentado como una propuesta formal, pero me gustaría, es en la creación de seminarios en las que sean los estudiantes los deponentes. Nosotros abrir ese espacio puede ser de mucho estímulo para el estudiante y de igual manera de gran insumo para los profesores, porque si un estudiante tiene la puerta abierta para deponer algo en un seminario en el que no está siendo evaluado, hay una libertad ahí que se da, que no se da cuando yo tengo un deadline para entregar una tarea, ¿verdad? Porque tengo el deadline y lo que quiero es sacar buena nota y pues no necesariamente es de mi interés, pero le voy a dedicar tiempo, ¿verdad? Para no colgarme. Oye, Julio, Me encanta impulsar más adelante, claramente. Sí. Y nada, esos eran los comentarios generales que tenía, ¿verdad? Y de qué manera nosotros podemos volver a restablecer la relación entre estudios generales y el Departamento de Educación. Espero que lo podamos lograr. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Voy a aprovechar esa importante intervención tuya para traer a la mesa otro tema. Tú has dicho, te has expresado muy bien, alegra mucho tu vocación, ¿verdad? Pero ya que hablaste de naturalmente transdisciplinario, voy a tomarme unos minutos para aclarar esa nomenclatura, porque realmente no es tan natural. Me alegra que lo digas con esa amplitud y esa energía, pero voy a darle un giro, no sé si ahora tenemos a alguien en el chat también, Pilar, ¿verdad? Pilar, ¿quiere pronunciarse? Si no, sí, aquí estoy. Sí, adelante sobre el tema, pero no quiero dejar después la explicación sobre la diferencia entre lo multi-inter y lo transdisciplinar. No, primero hable de eso y luego yo digo algo. Siga usted. Sí, el tema de las disciplinas. Hay aquí varias cosas, ¿verdad? Primero, que deseamos apartar toda visión de que la transdisciplinariedad es una lucha en contra de la disciplina, como si hubiese una pugna para hacer que la otra haga mutis. No. Si la transdisciplina, parte de las disciplinas las asume, lo que pasa es que no asume el canon necesariamente, la asume con una crítica. Y no hay nada malo de hecho hay escuelas que están, yo voy a coger el caso de la música. Hay conservatorios que se dedican a estudiar música y es intradisciplinar dentro de la música, fundamento, contrapunto, composición, y por ahí
Y el instrumento ni se diga. Del instrumento no debes apartarte. Si eres violinista y puedes bajar a la viola un poquito la misma, pero no, no te salgas. De hecho, cada vez más vas hasta llegar a hacer lo que podía hacer Paganini con 3 cuerdas. Con 3 cuerdas, así, por eso le dicen el virtuosismo. Él rompía la cuerda para poder demostrarle al público que podía hacer lo que se hace en la prima, en la segunda cuerda del violín. No, eso es una cosa diferente. Mientras más, en mi opinión, mientras más se desarrollen las disciplinas, mejor. Nosotros aquí en la educación general las asumimos y entonces en un momento dado desarrollamos fuerte vocación hacia la interdisciplinariedad. Tenemos claro que hay una serie de estudiosos, Julie Thompson Klein es un gran referente obligado. Y en la facultad tuvimos a Pepita Iglesias, que desarrolló unos seminarios bastante, Josefina Iglesias, del Departamento de Humanidades, que comenzó en Sociales, es un referente obligado acá en la facultad. Y la transdisciplinariedad es otra cosa, porque no solamente está la trans porque transgrede, sino porque va en pos de saberes no académicos. Ahí está la clave, porque si no nos quedamos en la inter. Voy a hacer una breve historia que Gualdemiro ya me ha escuchado y quizás Aarón, que yo cuando llegué a México la tuve bien presente. No sé si conocen la historia de Mamá Sabina, la sabia de los hongos. Mamá Sabina, yo tuve la suerte de que en el 86, cuando llegué a México, ella no había muerto y todavía la pude ver. No en Oaxaca, donde ella estaba, pero unos pietajes que había en unas entrevistas que le hicieron. La savia de los hongos, zapoteco mixtecos, es los hongos de donde se sacó la psilocibina, que luego fue el conocido LSD, aquel terrible ácido que tanto alucinó a los hippies de los 60. Se saca del hongo. Pues un etnomicólogo, provenía de la antropología a través de la etnología, micólogo que venía de la biología a través de lo que estudian los hongos. Pues él desarrolló una combinación interdisciplinaria entre la micología y la etnología. Y fundó, entre comillas, él y otros más, porque él tenía un equipo de trabajo. Y fue a hacer investigación in situ, es decir, observación partícipe, con esas con esos pueblos, esos pueblos originarios, como le decía Darcy Ribeiro. Y entonces que tenían toda una cultura del hongo muy hermética, muy cerrada. Y el hombre se fue a vivir allí, estuvo años con ellos. Y hay transcripciones de sus viajes de hongo, por supuesto, el que hacía las transcripciones no podía estar en el viaje, porque si hubiera sido interesante lo que escribía también, pero esa no fue la metodología. El hombre desarrolló una empatía con la cultura de Mamá Sabina, era muy querido, hasta que se le ocurrió publicar. Ahí se fastidió todo. ¿Por qué? Sinceramente, él estaba haciendo la vocación de todo intelectual. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Pues publicar en revistas arbitradas, que antes no se llamaban así, pero iban más o menos por esa línea, porque había revisión de pares, las juntas editoriales, tú sabes, unas editoriales de peso, eran el equivalente a lo que hoy es arbitrado. Publicó. ¿Sabes lo que pasó? Entonces empezó una vorágine de hippies a llegar allá a Oaxaca a buscar los hongos esos y qué sé yo, y a comprarlos, y se desarrolló un mercado que no existía y unos ladinos que hacían de runners y de que iban a comprar tazón cuanto quieres, y se descalabró la sociedad. Y a Gordon Wasson lo expulsaron de allí, fue satanizado y el hombre terminó en un episodio de... Las enseñanzas de Don Juan fue con el peyote. Sí, Castañeda, también, es por esa época. Había los antropólogos estaban asomándose a esos estados alterados de la cultura, pero también Jung lo había hecho, el hombre y sus símbolos. Había hecho unas instrucciones. A lo que voy. Si hubiera sido transdisciplinar, Wasson se aguanta y no publica. Y le coge, va donde el activo y dice, mira, esto que yo tengo, no, esto no es publicable, señor, esto es parte de nuestros ritos sacramentales, de nuestra farmacopea, de nuestra medicina originaria. Esto no es para todo el mundo, hay que estar en esto. Los hongos se toman en pares. ¿Cómo? En pares. ¿Por qué? Bueno, porque es así, porque eso es una cosa que ellos tienen establecida en su medicina natural.
por falta de la gente, por falta del saber no académico, por falta de ser solamente interdisciplinarios, bellamente interdisciplinarios, pues el escrito está muy bueno. Les faltó esa penetración y que hoy día Gordon Wasson es completamente un ser olvidado de esa cultura. A mí, ese es el detalle de la interdisciplinariedad es necesaria para la educación general porque nosotros vivimos aquí, esta facultad tiene, en humanidades nada más, el reclutamiento se dio a veces disciplinar. El filósofo, el historiador, el de la literatura, el hombre que conoce la mitología griega a la perfección, el de la música. Y entonces, ¿cómo el reclutamiento de esos seres disciplinares puede producir una comunidad inter? Pues es por vocación y es por tratamiento. Y hay que hacer estos seminarios para aprender uno del otro, para la polinización cruzada, para leer los libros que leen los de humanidades, para poder entonces, eso que dijo el profesor Rivera, Maldonado Rivera, de cómo eran los seminarios en los 50, eso no es un modelo que debe eliminarse. Entonces, pero si reclamamos trans, Julio, entonces tenemos que, o sea, no quiero que se nos trivialice el concepto todavía, porque eso va a ser inevitable, porque uno ve que es un concepto que tiene un prefijo muy interesante, porque estamos en el momento trans. O sea que ¿quién no quiere ser transformador? ¿Tú sabes? No, pero si se nos trivializa y lo usamos demasiado, pierde el valor que específicamente le queremos adjudicar en la educación general, que es esa dimensión de los saberes no académicos, traerlos a la academia, porque la academia es conservadora y tiene unos gatekeepers, tiene unos aduaneros que te dicen, no entras a la disciplina de la sociología porque no reúnen. Tú todavía no te toca entrar acá a los cuánticos duros. Hay duros y blandos y en filosofía, ¿cuánto desprecian a la filosofía política? Esos, los que son profundos, le llaman la filosofía. Hay unas discusiones en el departamento sobre eso. Pues, bueno, así es que el asunto es interesante porque al traer al proscenio el concepto de transdisciplinariedad, nos responsabilizamos a protegerlo, a custodiarlo en el sentido que tenga valor, es decir, a no usarlo discriminadamente, excepto cuando realmente estamos en una investigación de esa naturaleza, que sea recursiva, que busque los saberes olvidados, recursividad, que esté siempre disponible en las tecnologías de humildad. Es decir, que pueda decir, tengo que rectificar, tengo que volver porque el saber no canónico me dio una bofetada y me dijo, vas por aquí, sitio equivocado, académico. Y esto es un tema que Waldemiro lo ha trabajado en las conferencias que da en el Centro de Excelencia Académica y tiene una cartelera de ejemplos concretos de cómo por falta de la gente, del saber, proyectos millonarios se han ido por el show. ¿Usted quiere hacer una contribución? Sí, perdón, ¿verdad? Adelante y después Saludos a todos. Yo quiero compartir con ustedes la experiencia mía desde mi óptica, porque yo soy docente de consejería, no soy docente de enseñanza. Y entonces quizás, ¿verdad? Trayéndole a ustedes quizás esta perspectiva le puede añadir un poquito, ¿verdad? Un granito de arena, ¿verdad? A lo que hemos hablado. Yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer mi profesión aquí en la universidad hace ya 25 años. Y de hecho han sido 25 años trabajando como docente de consejería, dando servicio al estudiantado en forma individual mayormente y en forma grupal. Y les tengo que decir que yo he visto unos cambios, así como ustedes lo han percibido en términos de la motivación que tiene el estudiantado y esto que trae el profesor aquí de ciencia física. A mí me preocupa muchísimo también la motivación que los estudiantes tienen, un perfil de un estudiante muy distinto al de hace 15, 20 años atrás. Yo pienso también que nosotros tenemos que analizar esto desde una perspectiva en términos integrales, en términos holísticos, a tono con lo que estamos viviendo en la sociedad actual, porque
en términos socioeconómicos, si nosotros analizamos la economía y la sociedad y todas las dinámicas sociales que se daban 15, 20 años atrás, no son las de hoy. Si hacemos un análisis de lo que es esta institución hace 15, 20 años atrás, recuerdan que se hablaba de la época de oro de la universidad y que nosotros ahora miramos hacia atrás y que quisiéramos ver, ahora que vemos que la universidad está decayendo en tantas áreas, quisiéramos volver a esa época de oro, ¿verdad? Y todo esto es un reflejo de la realidad socioeconómica que está viviendo Puerto Rico hoy día. Nosotros somos una muestra de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en la sociedad puertorriqueña. Y el estudiante de hace 15, 20 años atrás, mire, era un estudiante que venía aquí a la Facultad de Estudios Generales con más deseo de estudiar, con más interés. ¿Por qué? Porque era un estudiante que en términos de que tenía una realidad socioeconómica distinta, se dedicaba, era un estudiante que se dedicaba a estudiar, que no tenían trabajo fuera de la universidad. Yo no sé si usted se acuerda de los que estudiaron aquí, yo estudié aquí también. Nos dedicábamos 100% a estudiar. Y nuestros padres nos decían, mira, yo te mantengo, yo te ayudo en esto, y lo que nos pueda dar la beca PEL. Yo soy producto de la escuela pública, yo viví de la beca PEL cuando estudiaba aquí. Si acaso trabajé, no fuera de aquí del recinto, trabajé 10, 15 horitas que hacía por estudio y trabajo, por jornal, que conseguía esas ayudas. Pero ese estudiante de esa época, obviamente, al tener esa realidad socioeconómica de que quizás podía dedicarle a tiempo completo a la universidad y no tenía esa realidad socioeconómica que está viviendo muchos de ellos hoy día, de que tenían que buscar, hoy día los muchachos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando yo los entrevisto, no tienen un trabajo, profesores, tienen una carga de 12 créditos, 15 créditos, y trabajan en 2 fast food diferentes, en Pizza Hut y McDonald's, y allá tienen 10 horas y acá tienen 15 horas. Yo le digo, ¿cómo tú puedes dedicarte a estudiar y qué tiempo tú sacas para dedicarte a esos 12 créditos que tú tienes? ¿Ok? Y a veces yo les sugiero, te vas a enfermar, te vas a explotar, o sea, no vas a poder, vas a salir mal en las clases, no le vas a poder dedicar el tiempo, baja la carga académica. Pero claro, tienen la presión de que si bajan a 9 créditos o 6 créditos, le quitan la beca PEL porque la beca PEL les requiere que tienen que tener 12 créditos. Así que un poco les traigo toda esta perspectiva, esta visión, porque estas son realidades socioeconómicas de cómo estos tiempos han cambiado y que de alguna manera van a incidir en la motivación que tiene el estudiante. Un tanto me gustó también la visión y la perspectiva que trajo aquí el profesor, no se me olvida el nombre del profesor Maldonado, en términos de que, mire, conectar con el estudiante, vamos a dialogar, vamos, porque ustedes están aquí, ¿qué los trae? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tú esperas de ese curso? Me parece que ese diálogo entre profesor y estudiante y no quedarnos en el nivel de una educación bancaria es necesario. Oye, tenemos a alguien, así la profesora Pilar, adelante. Hola, buenas tardes. Qué bueno que pudieron hacer esto híbrido, estoy fascinada. Yo estoy en el Departamento de Ciencias Biológicas desde el año pasado, antes estaba en la Facultad de Ciencias Naturales. Y cuando estaban ustedes hablando de esto de que los estudiantes no saben nada, yo cuando daba biología general hace mucho tiempo y me encantaba, porque decía, precisamente por eso de que es que no saben nada. Y parte de lo que me llamó mucho la atención de trabajar ahora con ustedes es que además son estudiantes que no van a estudiar biología. Entonces fue un reto mucho más interesante. Entonces uno debe ver ese de que no saben nada. Claro, nosotros como todos amantes del conocimiento y de que queremos aprender y que nos encanta, somos nosotros, ¿no? Pero ver ese que no sabe nada como una oportunidad maravillosa, porque entonces es la oportunidad para enseñarles lo que queremos que sepan, lo que deben saber. Tal vez yo les hago muchas veces preguntas a los chicos antes de pensar cada tema, ¿qué saben de eso? ¿Qué términos se acuerdan?
o les digo, no, ustedes sí se acuerdan, pero no saben que se acuerdan, pero se acuerdan, y esta es la razón por la cual esto es bueno que lo sepan y que lo sepan para siempre, ¿no? Entonces no verlo como que, ay, estos chicos, porque siempre van a ser así, y además de todos modos, pues en los casos en que estudia por las razones correctas, claro, entrar en un curso porque no saben y lo que van a hacer es aprender. Y en relación a lo que estaba diciendo la persona que habló ahora, no hay que ir ni hasta 15 años atrás. Hace tiempo yo estaba dando un curso de ecología y un estudiante estaba hablando, estamos hablando de las poblaciones humanas, y la estudiante estaba contando sobre su hermana, que qué horror, que la había ido a recoger en una fiesta y que había que ver cómo estaban bailando. Ya tenía 20 años y la hermana 17. Entonces, lo que quiero decir es que esto de las generaciones obviamente se va moviendo mucho más rápido y a veces nos cuesta a nosotros ver cómo hacer para alcanzarlos, porque si vemos que alguien de 17 a 20, ya la de 20 está criticando cómo actúan los de 17, pues entonces uno ¿qué hace? Pues uno trata de hacer lo que puede, ¿no? Pero toca estar cambiando y cambiando siempre. Y también lo que decía la persona que habló ahora, disculpa que no cogí tu nombre, eso de preguntarles un poco, ¿no? Para tratar de entenderlos, porque para uno cada vez estos estudiantes son como más raros. Yo no dice, yo no entiendo nada de estos estudiantes. Era eso. Y qué bueno esto para poder estar oyendo tantas cosas tan interesantes, de verdad que estoy fascinada. Gracias. Vivian, saludos. Aufan. Saludos. ¿Me oyen? ¿Se oye lo que digo? Estoy tratando de conectarme mejor. Yo había escrito en el chat, en el caso del Departamento de Español, el idioma es transversal a todo conocimiento. Y nosotros, al cambiar el título y la estructura que tenía que ver con lengua y discurso, pues corresponde a una realidad de la interacción de la lengua y del entendimiento de los textos en cualquier materia. Entonces, tenemos una expectativa, ¿verdad? Pero por lo general, en el caso personal y que he dialogado con otros colegas, comenzamos con lo elemental de la comunicación, que es oír. Muchas veces agarramos un discurso y no dejamos oír. Entonces, en ese aspecto, comenzar a oír lo que dicen y ayudarle a una redacción en la que van a organizar su pensamiento, incluyendo las referencias de lecturas con otros textos y cines, como lo que se ha indicado aquí, va a permitir, como dijo la profesora Pilar, recordar lo que ya saben. Porque de repente dicen, no sé nada, pero no. Cuando empezamos a hablar, nos damos cuenta de que sí tienen ese conocimiento. Entonces, un poco lo que quería compartir con ustedes es que la destreza de oír lo que tienen que decir, el profesor entender lo que tienen que decir los estudiantes y oírse ellos a la misma vez, es una de las destrezas que tenemos que propiciar, porque por ejemplo, cuando van a las conferencias, ellos están hablando entre sí y el conferenciante por otro lado. Eso lo hemos visto en las distintas actividades, por ejemplo, la de ayer en la conferencia magistral del doctor Cabanillas, ¿no? Así que un poco oírnos y ver de qué manera se rescata la confianza en ellos de que saben algo. Y a nosotros nos toca añadir ese conocimiento y esa información a ese conocimiento. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Vivian. Sí, tenemos algo acá. Vamos a darle la oportunidad a Joan. Sí. Gracias, gracias. No, solo colaborar con esa idea, ¿verdad? En mi caso, ¿cómo yo pongo en práctica eso? Yo dedico un espacio a tratar de conocer a los estudiantes y que me conozcan a mí también, porque uno no solamente se trata de conocer la generación, sino conocer cada grupo, que es diferente y tiene sus cualidades y características. Y a veces, como no hay, ¿verdad?, una solución única para resolver estos problemas o estos retos, conociendo
uno se ingenia cómo dar la vuelta e ir a todo lo que hemos dicho de enamorar al estudiante, llevarlo a una visión menos comercial de la educación y más al placer de la educación. Y esos espacios muchas veces los encuentro solo cuando logro conocer un poquito, con cosas tan sencillas como el primero que se conecta, el primero que llega, cómo estás, de dónde vienes, tú trabajas o no, qué haces. A veces así uno logra una conexión. Muchas gracias, Aura. ¿Alguna pregunta? Y seguro que sí. Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario, pero quiero hacer la pregunta primero, y es, hace cierto tiempo ya los estudiantes se supone que entren directamente a facultad y que esta no es la facultad básica de estudios básicos como lo fue históricamente. ¿Eso no es cierto eso? O sea, los estudiantes usted llega directamente de escuela superior a naturales, a sociales, etc. O sea que ya no es un básico. La pregunta mía es, ¿cuánto de eso es realidad? Esa es la pregunta mía. Sabemos que eso es posible. ¿Cuánto de eso es realidad y cuánto no lo es? Porque yo creo que la conversación aquí a principio un poco suponía que esto era el básico y que los estudiantes venían aquí entonces porque iban después a otra facultad. Y lo otro que quiero decir a este grupo, porque ya yo me jubilé hace cuántos años, 5 años ya. Ni uno solo. Es que yo fui llamado a sociales para dirigir el Instituto de Estudios del Caribe y estuve 8 años en el Instituto de Estudios del Caribe y después del Instituto de Estudios del Caribe me fui para Haití como parte de un proyecto, o sea que yo tardé mucho tiempo en regresar. Y en sociales todo el mundo, la visión que había en sociales es que esto era una facultad inferior a la Facultad de Ciencias Sociales. Y esa es la visión que hay en humanidades también, en otros sitios. Y voy a decir más, porque estamos aquí hablando a calzón quitado. Muchos profesores que están en esta facultad, se hizo la pregunta al comienzo de esta sesión, están aquí pero con el sueño de irse a lo que ellos llaman la verdadera facultad, que es aquella que llega a todo. A mí me ofrecieron quedarme en sociales y yo no me quedé en sociales, en parte por razones de amistad, pero en parte porque ustedes van a descubrir, los que se queden en esta facultad, que hay, no formalmente, informalmente hay una interdisciplinariedad, informalmente, que se lleva a cabo por el hecho de que uno está compartiendo a diario con profesores y profesoras de español que van a hablar sobre lo que están haciendo en los pasillos, en las conferencias que dan aquí mismo, los de física. Este hombre que está aquí va a todas las actividades que no son de física, los de lenguas. Y entonces se ha creado aquí algo que no se ve muy bien, ¿verdad? No, usted no lo puede percibir muy bien, pero que se va a dar cuenta, una cultura muy informal de la interdisciplinaridad que le da una identidad muy particular a esta facultad. Así que yo estoy orgulloso de haber pasado mis 36 años en esta facultad, bueno, exceptuando los que pasé allá en esta facultad. Ese imaginario es reciente, ¿sabes? Ese imaginario de que esta es una facultad inferior, los textos que yo he leído de los años 50, es que era al revés, ¿sabes? Por lo menos en la relación entre sociales, de allá venían acá los seminarios. Los seminarios de la Facultad de Estudios Generales eran de alto voltaje y tenían un prestigio. Eso es lo que yo he leído de los testimonios de la época y otras cosas más. Ha habido tendencia, está bien, pero sus alzas y sus bajas. Pero lo que sí es cierto es ese imaginario de que estamos aquí con el sueño de estar allá en otra facultad porque la especialización es superior. Eso me tendrán que convencer de eso. Aparte de la afabilidad que implica tener esa calidad, esa posibilidad enorme de nutrirse de los científicos, de los que estudian idiomas, artes y eso, que eso es un beneficio, es un reto, es más difícil, es superior, desafío, estar en una posibilidad donde tú tienes que hacer integración con otras áreas del saber, a estar en el nicho de confort.
Pero, como dice mi estimado Noli, yo creo que eso ha sido altas y bajas. También tenemos la responsabilidad de momentos de inacción. Estos seminarios estuvieron hibernando durante un tiempo también. Y hay una relación directamente proporcional entre los seminarios y la calidad de las discusiones de la facultad, de los departamentos, de los issues que se presenten. Bien, entonces, ¿quién le tocaba? Yo tenía, ay, tú estás hace tiempo, ¿verdad? Sí. Y el seminario es dirigido a ustedes el futuro de la facultad. Vuelvo hacia atrás, no sé su nombre, perdón. Maribel Torres, lo que decía la profesora del cambio de los estudiantes y el tema que también trajeron de la falta de motivación. Yo todos los semestres le pido que lleguen la tarjetita, el index card, pero no lo hago con index card, lo hago con el Google Form. Y les pregunto si trabajan y no trabajan y la carga que tienen. Y estoy en shock porque todos trabajan. La ínfima minoría. Y luego, algo que también me ha estado preocupando, sobre todo en los pasados 3 años, que he notado, y no sé si es la experiencia de los profesores con más años de servicio, es la cantidad de estudiantes que se me acercan y se abren, se vuelven libros y me cuentan todos sus problemas familiares, la ansiedad que viven, los medicamentos que toman para la ansiedad. O sea, a mí me tiene un poco horrorizada porque cuando yo me gradué en el 2012 de bachillerato aquí, y me dijeron, era algo que yo no veía, y ahora la cantidad de estudiantes con niveles de ansiedad y que están medicados. Y es eso, o sea, van a mi oficina y la reunión se volvió 2 horas y yo los dejo que hablen porque yo no sé qué más hacer y luego los refiero pues, a consejería o algo así. No sé si es la experiencia de los que llevan más tiempo también. Ok, pues. Pero era algo que quería comentar y que pues, entonces al parecer es una inquietud que tenemos muchos, entonces. Gracias. Yo iba a comentar algo originalmente, pero oyendo a todas las demás personas, se me olvidó que era lo que iba a decir originalmente y voy a seguirle lo que están trabajando aquí. Uno es este tópico de si esto es una facultad básica y el argumento otra vez, quizás a mucha gente eso le molesta, pero otra vez eso fue diseñado así y uno lo ve. En mi departamento hay esta gran pelea de que este es el único curso de ciencias físicas que esta gente va a ver en su vida. Yo tengo una responsabilidad de enseñarle unas cosas aquí de que no la van a ver en ningún sitio. Y aquí se puso, o sea, cuando tú ves en los diferentes programas que enseñan los orientadores en las diferentes facultades, pues ese es el único curso de español que ellos van a coger. Ese es el curso de inglés que ellos van a coger. Este es el único curso de humanidades y de arte, de cosas que la mayoría van a coger, a menos que sean de la Facultad de Humanidades. Pero entonces, esto no va a pasar. Y entonces yo quería traer uno de los temas de discusión aquí, que dice el problema del método didáctico. O sea, ¿cómo vamos a enseñar en la clase? ¿Qué vamos a hacer? Porque de nuevo, en ciencia hay esta idea que viene desde otra vez, yo creo que desde el medioevo, de que un curso de ciencia, yo tengo un libro de texto donde dice todo lo que ya pasó y lo que la gente sabe, y eso es el estatus de la disciplina y del conocimiento. Y eso lo tengo que poner con un curso de laboratorio, porque como la ciencia tiene una base empírica, pues el estudiante tiene que saber hacer experimentos. Y de nuevo, yo he tratado de ver, esa no es la única forma de enseñar ciencia y hay diferentes formas y a veces a mí me gusta. Yo cogí en mi curso y de nuevo, como decía ella, pues a ellos lo que les interesa es Doctor Strange y Star Trek y esas cosas. Pues yo cogía, pues vamos a hacer un curso de cine, ¿no? Y entonces lo hice y le enseñaba Star Trek y enseñamos varios episodios, los discutíamos y se hacían tremendas discusiones filosóficas sobre el contenido de qué era un ser humano y si un androide puede ser un ser humano, qué es la inteligencia, cómo, y teníamos buenas discusiones otra vez de lo que era el alma, de lo que, viendo un episodio de Star Trek donde querían desmantelar la data porque él era un robot y él decía que no, que él era una persona y entonces le hacían un juicio para determinar si un androide era una persona o no era una persona. Y veíamos episodios de Stargate. Mi problema es que ya yo me estoy quedando atrás porque yo me paso haciendo otra vez referencias de nerd, porque a mí me gustaban mucho los cómics y la ciencia ficción, y para los científicos eso es buenísimo. O sea, casi toda la ciencia que los muchachos saben, lo saben por películas y cosas que han visto.
Y entonces pues nosotros tratábamos de usar la ciencia ficción, pero como que me estoy quedando atrás, ya yo le hablo de Matrix y ninguno ha visto esa película porque es una película de los años 90, y entonces pues ya otra vez yo le estoy hablando de cosas que ellos no tienen ningún referente, entonces yo tengo que ponerme a ver el anime que está viendo el hijo mío, porque eso es lo que ellos están viendo ahora. Y entonces pues tengo cuenta de Netflix y de Disney Plus, pero no puedo mantenerme al día porque antes uno veía Star Wars y era una sola película, ahora hay 17 películas, 43 series, o sea, 20,000 cómics, y es imposible para uno mantenerse detrás de todas estas cosas. Y entonces, pero yo he estado tratando de experimentar, será mejor de nuevo hacer mesas redondas donde todo el mundo debata, vamos a usar películas, y entonces, pues de nuevo, cuando uno dice eso en un curso de ciencia, no, pero es que como diablo tú no vas a dar un laboratorio. Y el problema que había ahora por la pandemia, pues yo me paso haciendo laboratorios, que los laboratorios son películas donde personas hacen cosas, y entonces pues nosotros vemos un documental y decimos, mira, ¿cuál fue el procedimiento que usó esta persona? Pero yo no lo voy a hacer, o yo voy a hacer simulaciones. Y de nuevo, para muchas personas en mi departamento eso es una herejía. ¿Cómo yo voy a dar un curso de ciencias sin un laboratorio? ¿Qué es eso? Como es imposible. Y entonces las otras facultades, no, pues que yo tengo este texto, tengo que seguir los capítulos de este texto, porque esto... Y uno dice, pues que eso no importa, o sea, otra vez, eso importaría si yo le estoy dando clase a una persona que va a ser un físico profesional y se va a graduar, y pues obviamente sí, tiene que saber el texto, obviamente sí, tiene que entender la teoría, pero yo le estoy enseñando a una persona que lo que va a hacer es trabajador social, o a lo mejor va a ser, que tiene que saber él cómo bregar, hacer experimentos en un laboratorio. Lo importante es la epistemología del conocimiento, la idea de que yo le digo, si no lo veo, no lo creo. O sea, para yo creer en algo, tengo que tener evidencia de lo que estoy diciendo. Eso sí me interesa que lo sepan, pero no que sepan cómo bregar con una regla o una pipeta, o que sepan cómo conectar un circuito eléctrico, porque eso, ellos en su vida no van a bregar con eso. Ese es el punto. Ya me contestaste la pregunta que yo te iba a hacer, que era en eso con las películas, etcétera, pero llegabas a la física. Porque, por eso, es decir, porque el problema es no quedarse en eso, ¿verdad? Porque entonces, pues haz un curso de películas, ¿ves? De cine, que también es legítimo. Pero si es un curso de ciencia física, tienes que llegar a la física, ¿verdad? Ahora, ¿a qué cosas de la física vas a llegar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las realmente importantes para una persona que no va a estudiar física, pero que va a ser ciudadano, que va a tener que leer sobre los misiles que está tirando ahora Rusia sobre Ucrania y lo que está probando? Y entonces llegas a la física y llegas a la importancia de entender una serie de cosas y cómo el físico llega a esos conocimientos que a su vez permiten entonces esa tecnología que nosotros disfrutamos sin saber cómo rayos salió, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en estudio general. Llegar a la disciplina, pero de otra forma, ¿verdad? Y determinando que lo fundamental no es eso otro que normalmente se consideraba lo fundamental, sino el entendimiento de lo que está pasando ahí, como una forma, que es la física, de entender el mundo y de yo ubicarme en el mundo. El valor de los contenidos. Ah, Natalia, así que no era. Hola, saludos. Mi nombre es Natalia Santos, soy profesora de español. También colaboro con la Concentración Menor en Derechos Humanos. Estaba escuchando toda la conversación, a las compañeras que están en línea. Me siento muy identificada con mucho de lo que han dicho, sobre todo las compañeras que tenemos formación en humanidades, que tal vez esta idea de la educación en general pues está con nosotros, ¿verdad? En nuestro ADN. Pero quería retomar sobre todo la coyuntura de esta generación, que ya lo ha comentado un poco Dori y también la compañera Jennifer. Porque lo que yo sí he notado es una sabiduría en esta generación que viene de experiencias muy dolorosas y muy críticas, ¿no? Estamos atravesando una crisis climática, estamos atravesando una crisis económica, la universidad está en crisis,
Y cuando yo hablo con mis estudiantes, me sorprendo la diferencia que hay con mi generación, por ejemplo, de los 90, o los estudiantes que yo le enseñaba en los 2000, porque hay muchas cosas que las tienen muy claras. Y me sorprendo a veces pensando en, bueno, qué es lo que vale la pena que estemos discutiendo en este salón de clase. Y un poco eso es lo que ha motivado también mi exploración de unos temas que me parece que son fundamentales en este momento histórico, como sería la soberanía alimentaria, porque crisis como María las vamos a seguir viviendo. Las secuencias de terremotos, ¿verdad? La guerra, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias que lamentablemente cada vez son más normales. Y yo creo que nos debemos, ¿no?, a esa generación de estudiantes que viene con esas experiencias, una generación sumamente consciente de la desigualdad. O sea, que mi generación no la tenía, ¿verdad? Que reconocen el racismo, que reconocen el machismo, que a veces las discusiones en clase se dan unos niveles realmente profundos, profundos. Que leemos un texto literario y ellos lo desarman maravillosamente y son estudiantes que no son especialistas en literatura. Por eso tengo mucha fe, mucha confianza en esta generación. Me siento muy orgullosa de estar aquí colaborando con todos ustedes porque sé la importancia que tiene esta facultad y sobre todo yo diría que es la facultad más importante en este momento histórico, sin duda. Y por eso pues me gustaría que sigamos impulsando esos proyectos que están más vinculados con la realidad que están viviendo nuestros estudiantes para que ellos sigan desarrollando ese sentimiento de pertenencia, que yo creo que también que es algo que otorga esta facultad. Es que llegan aquí y decimos, por fin estoy en la universidad, ¿verdad? Que para mí eso fue una de las experiencias clave en los 90 cuando llegué aquí. Muchas gracias, Natalia. Yo simpatizo con esa idea y empalma con lo que usted dijo, que cambiar la pregunta no es qué les falta, sino qué traen. ¿Qué traen? ¿Cuál es la mineralia que tienen? Y de ahí partimos. Gracias a Natalia porque ella trajo un aspecto que no lo habíamos hablado y es las fortalezas que tiene esta generación, las fortalezas que tienen nuestros estudiantes. Gracias por traer, ¿verdad?, esa noción. Yo quiero hacer un detente para decirles a ustedes que actualmente yo estoy en la escuela UHS, destacada allí hace 5 años, pero estuve 21 años dentro de este recinto dando servicios al estudiantado. Y les quería comentar que cuando los estudiantes se acercaban a mí, a mi oficina, y me preguntaban, ay Maribel, tengo que hacer matrícula, ¿qué cursos tú me sugerirías? ¿Qué cursos cojo este semestre y demás? Yo les tengo que decir que, claro, yo ayudaba a los estudiantes y buscábamos cursos en diversas facultades, incluyendo la Facultad de Estudios Generales. Y yo les tengo que decir que yo he visto la evolución que ha tenido esta facultad. No estoy aquí y yo he visto en estos últimos años la evolución que ha tenido esta facultad. Ustedes tienen un bachillerato de estudios generales que no tiene nada que envidiarle a ningún bachillerato de este recinto. Y incluso tienen cursos de ofrecimiento al estudiantado que de verdad yo veo las descripciones y el contenido de esos cursos y yo digo, wow, estos cursos pensaba yo que los iba a encontrar en otra facultad, pero están aquí en estudios generales, o sea, que ustedes no tienen que envidiarle a otras facultades porque aquí se están dando cursos y se está produciendo una naturaleza en contenido de los cursos que de verdad yo me sorprendo cómo ustedes han evolucionado a través de los años. Así que no hay por qué sentirse menos porque realmente la facultad de estudios generales sigue creciendo y sigue engrandeciéndose. Gracias, muchas gracias. Quizás es buen momento para pasar a un tema que lo hemos, esa
eso que usted señala, ¿verdad? Que lo acogemos con mucho cariño. Lo que pasa es que esta facultad padece de una perenne insatisfacción. Y es bueno porque eso nos aleja de las zonas de confort. Digo, yo hablo, ¿verdad? Por mi experiencia y mis compañeros y amistades. Pues coincidimos, peleamos, nos reímos, pero coincidimos en estar insatisfechos con lo que hacemos, porque eso nos permite estar explorando alternativas y ahora uno ve que tiene que estar escuchando a los estudiantes porque sus narrativas se transforman bien rápido, como tú decías, ya la generación, el concepto de generación en la sociología antigua era de 20 años. Ay, bendito, en 20 años hay 5 o 6, y en un año puede que haya, y como tú señalaste, Joan, tampoco el concepto de generación es abstracto. Entre la generación hay unas divisiones, unos segmentos, unas comunidades, unas pautas culturales. Estoy maravillado y quiero traer a la mesa una discusión que hay en uno de los puntos. La dicotomía, falsa o no, nosotros, de la investigación y la docencia. Se nos quiso siempre estigmatizar facultad de enseñanza, y pues aquí lo que tiene que manejar bien el método de discusión. Aquí, desde que yo estoy leyendo textos de los 50, no se veía con buenos ojos el profesor conferenciante. Eso para las disciplinas que tienen, por eso que usted decía bancarios, eran disertantes, bancarios, es decir, ni se pretende otra cosa. No, mi primera clase de ciencias sociales con el profesor Víctor Meléndez. Ahorita mencionaron a Viola. Por eso, don Víctor. Don Víctor hizo una clase del contrato social, que eso era el texto acá, pero teníamos nosotros que producir la discusión. Por eso es un estigma usar libros de texto, a menos que los textos sean antologías de textos clásicos. Pero el libro de texto, eso no lo usamos porque eso es un intermediario entre el profesor y el... ¿Qué necesito yo que me diga lo que dice que piensa el señor que se dice de Freud? No, déjame a mí leer a Freud y yo saco mis propias conclusiones. Entonces ahí viene el facilitador docente para hacer que ese Freud no sea clínico. Por lo menos acá no nos interesa el Freud clínico. A menos que del Freud clínico saquemos metáforas. Nos interesa quizás más el Freud paradigmático, que hizo algunos roces con la filosofía y por eso enseñábamos el malestar. Y luego vino aquel otro fenómeno que trajo Marcuse, discutiendo Eros y civilización con el malestar en la cultura, unos niveles tremendos. Se nos orilló a que no podíamos ser investigadores, que nosotros teníamos que dedicarnos al salón de clase y en todo caso a ser expertos en la mayéutica. Esa era buscando los fenómenos del papel de discusión, y por eso en la variante, por ejemplo, 1, que es la canónica de discurso de ciencias sociales, una generación introdujo a Freire. Y con Freire, quizás Vygotsky. Y después, pues buscábamos algunos otros autores que trajeran la cosa más a Puerto Rico, ¿verdad? Y trajimos a Ana Lidia Vega con unas conferencias en donde ella, toda esa vocación educativa la puso al servicio de aquella juventud que la escuchó en aquel momento. ¿Por qué hay que tener una dicotomía entre investigación? ¿Acaso el profesor? Bueno, cuidado, que yo conozco facultades en donde en la carta contractual le dan 9 créditos de TARE. Están contratando un docente, están contratando un investigador. ¿Sabes lo que son 9 créditos? 3/4 partes de una sabática para que se dedique a investigación. Y entonces quizás la clase que da hasta la da un adjunto. Es posible, porque yo conozco cómo pasan las cosas. Posible que venga un estudiante doctoral y de esa 4ª clase, o sea, que esa persona se ha contratado para que investigue. Nosotros, cuando entramos, ¿acaso nos dan digo, yo no en mi época no, pero ahora, entonces, están orillando al profesor de estudios generales a que sea un mero profesor? Si eso es así, tendríamos que buscar las maneras de nosotros invertir esa ecuación para que al proceder con nuestra docencia sea una docencia impulsada por la investigación que se hace en la propia educación, en la propia comunicación pública. No es nada más un terreno de la educación, es un terreno también de la comunicología.
Y eso ha sido un estigma. Si eres para estudios generales, eres para dar clases. Si estás en las facultades especializadas, pues entonces tienes derecho a ser investigador. Pues rotundamente eso. De hecho, yo creo que desde el 57 viene don Ángel diciendo algo, atisbando algo sobre eso. Pues nos pasamos sobre esa contradicción. Yo creo que eso es una contradicción que está mal porque ni aún en las facultades especializadas esperan que todo el mundo sea un investigador. O sea, de nuevo, como tú dices, cuando tú contratas a alguien porque es bueno haciendo investigación, tú tienes que darle casi todo el tiempo, porque la persona, investigar toma tiempo y toma un trabajo y es una cosa bien, o sea, si la va a hacer bien. Y entonces aquí yo dejé la investigación por eso, porque es que para hacer una porquería yo no quiero hacer nada. O sea, si a mí lo que me van a dar son 3 créditos y no tengo acceso a ningún laboratorio, no puedo estar en contacto con otros investigadores que estén hablando lo mismo, yo no puedo hacer nada bueno. O sea, yo lo que voy a hacer es una cosa superficial por encima y entonces, pues yo puedo tener en un departamento de ciencias físicas 2 personas que son buenas y entonces yo las contrato a esas 2 personas para que sean investigadores. Y entonces me dan una clase, está bien, pero no puedo pretender que todo el mundo sea un investigador. O sea, tú tienes que escoger y en naturales pasa lo mismo. O sea, en física la mayoría de la gente dice que tiene un proyecto de investigación, pero los que tienen un proyecto de investigación que tú los reconoces y que se ganan premios y que publican mucho, son gente que las dedican a eso. O sea, tú lo contrataste y contrataste a esa persona porque es bueno en esa área y tú quieres estimularla. Pues tienes que darle todos los recursos y tienes que darle dinero para que monte un laboratorio y tienes que darle estudiantes y entonces pues eso tú no se lo puedes dar a todo el mundo. O sea, tiene que escoger y entonces pues una facultad tiene que escoger cuánta gente va a dedicar a eso y los demás pues van a tener que hacer. Entonces, eso no quiere decir que no puedan hacer investigación, pero de nuevo, otra vez, este negocio de los TARES hay que pensarlo mucho bien y esto tiene que ser una herramienta que uno la use para lograr unos metas, no es, esto es aquí para todo el mundo tiene que tener investigación y todo el mundo tiene que tener un TARE. Eso no va a funcionar así porque lo que vas a tener son un montón de porquería. O sea, es distinta la situación, entre otras cosas porque en la inmensa mayoría de las situaciones la investigación requiere equipo, requiere que no es la misma situación que ocurre en las humanidades o en las ciencias sociales o en la literatura, los idiomas, ¿verdad? Ahora, es menos así en biología que en física, porque el equipamiento de biología puede ser más usual o más corriente o más... Exacto, ¿verdad? Más exacto. El problema es que también hay investigación en la ciencia que no es investigación empírica, ¿verdad? Hay investigación también que es desarrollo teórico, desarrollo de conceptualización, de interpretaciones, cuestionamiento de algunas de las interpretaciones, ¿verdad? Así que yo creo que lo importante es que no se puede perder de vista que el universitario tiene siempre que estar atento y estar familiarizado a un nivel más detallado, por así decirlo, de un tema dentro de su área de trabajo, de área de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es menos difícil, para no caer en decir que es más fácil, es menos difícil en las humanidades, esa de no, porque no se trata de investigación experimental, ¿ves? Sino que se trata de investigación más bien de biblioteca o en el caso de ciencias sociales, donde hay, claro está, trabajos experimentales de estudio, ¿verdad? Etcétera. Pero pensar que la persona solo se va a dedicar a la docencia y si eso se interpreta como que no tiene que buscar nada más de lo que aprendió cuando llegó, entonces va a ser mala docente también, ¿ves? Porque se va a quedar estancado, se va a quedar atrasado.
en el área que está supuestamente manejando, ¿verdad? Entonces, yo tuve la experiencia buena por un sentido y negativa en otra, que yo me fui de aquí en el 87 a dirigir el College Board, ¿verdad? Y entonces estuve alejado de la literatura principal en mi área de filosofía contemporánea, ¿verdad? Cuando regresé, tuve que estar porque me sentía, tú sabes, venía a los seminarios primeros que venía, yo los oía a ustedes y yo decía, ¿cuánta estoy? Me tuve que poner a leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá yo estaba haciendo otra cosa. Estaba haciendo otra cosa, ¿verdad? Así que es importante. No se puede separar. Es una falsa dicotomía, es una cuestión de énfasis de la persona y también dentro de su propia vida en distintos momentos. ¿Ah? Dentro de la propia vida, en distintos momentos, la persona puede dedicarle más tiempo y más esfuerzo a investigación que en otros momentos, ¿verdad? Y eso nutre la docencia, pero además produce una satisfacción también, también especial, particular, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo y es verdad. O sea, cuando uno dice que una persona pues no es de investigación, es que es semántica. O sea, baja que en la ciencia, pues investigación, lo que tú estás diciendo otra vez. Mira, yo tengo este problema que nadie nunca ha estudiado jamás y yo quiero resolverlo. Y entonces la idea es, pues, cómo tú resuelves ese problema, cómo tú creas una teoría, cómo tú creas un experimento, para ser publicado, para que tú puedas conseguir dinero de NSF, para que tú puedas ganarte premios. Y entonces, como digo, esas cosas no las puede hacer cualquier persona. Otra cosa es estar al día en tu disciplina. Yo eso no lo considero investigación. O sea, yo considero, pues, obviamente, yo tengo que estar al día en mi disciplina, yo tengo que leer, yo tengo que ir a las conferencias, yo tengo que saber lo que la gente está haciendo, pero yo no considero eso investigación. O sea, de nuevo, a lo mejor es que eso es una semántica de los científicos versus a la gente de humanidades. Pero lo que yo me refería es eso, porque aquí hay tareas de investigación. Y entonces, pues de nuevo, yo he estado en comités de personal donde uno tiene que decidir, se lo voy a dar a fulano, se lo voy a dar a mengano, me presentó este proyecto es bueno, este proyecto tiene algún chance de poderse publicar. Y entonces, pues lo que yo digo es que los TARES tienen que ser una herramienta planificada. O sea, el departamento tiene que decir y escoger, se lo voy a dar a este y a veces mi departamento parece que tienen la idea de que esto es como una machinita donde todo el mundo tiene que entrar y a la que hay que darle un TARE. Ahora te toca a ti, después le toca a ti. Y digo, eso no es efectivo. O sea, eso no. Yo, si hay alguien que está publicando mucho y que está trabajando y que me dice, mira, yo necesito tiempo para ir a trabajar a un laboratorio allá en Argonne porque tengo una conexión allá y puedo tirar una de esas publicaciones, pues yo preferiría darle 5 de los TARES a ese, 5 créditos a ese y dejar a los demás haciéndolo menos. O sea, sí. Eso es así. Eso es así. Sí, yo quería compartir mi experiencia, ¿verdad? Me falta mucho por recorrer, nada más llevo 5 años en la facultad y como docente y doctorada, así que me falta mucho por recorrer. No sé si por la formación que recibí en España, pues el tema de la investigación es muy latente. Y lo que sí me he dado cuenta es que van de la mano. Mi experiencia docente ha enriquecido mi investigación, pero a la misma vez me he dado cuenta, sobre todo a partir de la oportunidad que tuve el verano pasado, esa experiencia también ha enriquecido mi experiencia docente. ¿Sí? Y en el caso mío, pues yo no tengo TARES, no, mis condiciones no me permiten tener TARES, pero las dos se enriquecen. Y era lo que quería compartir y como digo, pues empezando en estos 5 años, algo que me he percatado y me ha sorprendido mucho, incluso el salón de clases fue el que me aquilató y me percaté de todo lo que había aprendido en escuela graduada. Después del doctorado me preguntaba qué había aprendido. Y cuando lo puse en práctica en el salón de clases fue que me di cuenta. Muchas gracias. ¿Alguien del chat quisiera intervenir? ¿Tenemos a alguien? Ok. ¿Algún otro punto de discusión, Manuel?
compañeros. Bueno, evidentemente nos encontramos ante un fascinante tema. Fascinante porque nos va la vida y la voluntad, las emociones, la razón, nuestra razón de ser. Esto crecerá. Esta tertulia se ha aperturado hoy en la tarde, viernes. Gozamos de una brisa exquisita, tan fuerte que parece que complicó las posibilidades de la audiencia allá en escucharnos debidamente. Pero nada, esto es experimental. La próxima vez quizás podemos tener un poco más de condiciones audiovisuales para poder compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Los proponentes de esta discusión estamos bien accesibles. Nos encontramos, venimos aquí, Manuel está viniendo muchas veces a la facultad, está trabajando un libro de una investigación sobre el Quintero Alfaro. Yo estoy condenado a estar aquí seis días a la semana. Así, ¿hay alguien que levantó la mano? Sí, cuéntame. ¿Quién tengo? Doctora Ufán, ya en la postrimería. La saludamos con afecto. Adelante. Bueno, sí, hice una intervención ahorita en términos del idioma y de la participación de los estudiantes. No sé si se oyó bastante. Sí, pero yo sí que tenía unos comentarios sobre el punto 5, 6, 7, 8 y 9 del documento. Sí. Porque yo encuentro que sí ha habido una maduración y desarrollo y que los modos de inscribirle del estudiante establecen las interrogantes que en parte la consejera lo ha estado estableciendo. También quiero insistir en que en el punto 5, la investigación y la docencia, porque el salón de clase es el primer laboratorio de investigación que tenemos los docentes. Y tengo varias experiencias al respecto. De hecho, un libro sobre el problema de la comunicación oral y escrita, partiendo de la investigación de mis salones. Y la educación general para mí, pues, desde Alfonso X el Sabio, que tiene la Escuela de Traductores de Toledo, que integra los distintos idiomas con las culturas y los saberes de su época, pues eso a la misma vez me permite centralizarme en lo puertorriqueño, en la situación del estudiantado puertorriqueño que señaló la profesora Natalia Santos, porque es la realidad y la responsabilidad nuestra presentarla y atenderla. Y el último punto es que la situación en general lleva a lo formativo, que de cualquier manera todo lo formativo va a suplantar aquello que no se sabe, que está mal dicho como remedial, ¿verdad? Pero así está expuesto en el documento. Así que yo entiendo que la facultad sí tiene especialidad y a la misma vez relación con la realidad de nuestro estudiantado y de nuestro país. Así que esa era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Vivian, muy amable. Sí, seguro que sí. La pertinencia de la educación general en cuanto a su integración con los problemas urgentes que el mundo de hoy, que el Alborán le llama la policrisis, es insoslayable. No es una opción quedarse en el andamio abstracto de las disciplinas, dar una clase proba excelente, disertante, profunda. No es una opción quedarse en eso nada más. Tenemos que entender la integración de los planos políticos, poéticos, filosóficos, efectivos y afectivos también. Gracias, Aufan. ¿Tenemos a alguien más ya en el cierre de la tarde? Un viernes intenso que tuvimos en la Facultad de Estudios Generales. ¿Alguien que quiera expresarse aquí de los colegas? Bueno, pues tenemos que dar las gracias por varias cosas, por haber tenido un día precioso. ¿Tenemos a alguien? Sí, y por estar experimentando una situación nueva. Este seminario, pues como está tan competido y tan utilizado el Anfiteatro 1, después que lo hemos inaugurado con la actividad del jazz y luego la de la cannabis
y luego vino la cumbre afro, y ahora está, bueno, la Cátedra UNESCO para la Paz. ¿Cuántas cosas están pasando en esos anfiteatros? Muchas son nuestras, y al ser nuestras son de todos, pero otras las estamos acogiendo como sede, y así pues también nos permitimos crecer en ese sentido. Así que hoy fue un experimento tomando esta área, retomando esta área para hacer pues educación y compartir. ¿Tenemos a alguien? Sí. Julio, por aquí. ¿Verdad? Que sobre el Sí. tema. Julio Vallejo, desde Aguadilla, estudiante del bachillerato en artes, en estudios generales. Adelante, Julio. Sí, un comentario Adelante. sobre el componente de la investigación. Es un comentario que realmente es de agradecimiento, que yo he tenido la oportunidad, de hecho, precisamente con Viviana Aufante y con Natalia Santos, de que algunas de mis tareas han sido hacer investigación. Entonces, y en efecto, sí, he hecho artículos, uno inclusive lo llegué a presentar en la revista Ingenio, y creo que eso es una herramienta educativa y pedagógica que se debe fomentar cuando a modo de evaluación, en vez de coger un examen, que lo que tenemos que hacer es una investigación y una redacción, ¿verdad? De un ensayo investigativo, reforzar el asunto de, ¿verdad?, las bibliografías, los modos de citar, pero esa tarea, en verdad, también la hacemos los estudiantes, ¿verdad?, en los cursos en específico, ¿verdad? Y es un comentario, como dije, de agradecimiento a todas esas veces que me han dado de tarea investigar, y también para fomentar que eso crezca, porque en todas las áreas del conocimiento se puede hacer investigación, sin duda, y no hay mejor manera de aprender que uno investigando, ¿verdad? En vez de que te estén diciendo la información, uno rebuscándola, aprender a encontrarla, aprender a analizarla, aprender a ordenarla, y eso es algo que es muy valioso y ocurre mucho. Yo lo he vivido en muchos de mis cursos, que como bien dije ahorita, todos son de esta facultad. Yo no he cogido ningún curso fuera de la Facultad de Estudios Generales. Muchas gracias, Julio. Profesora Pilar Angulo, que tenemos la mano levantada y... Sí, decano, era para que el anfiteatro 1 se va a usar también para del 18 al 20 de abril, que voy a hacer aquí la propaganda, para la 10ª Conferencia de Ciencia, Ambiente y Sociedad que organiza el Departamento de Ciencias Biológicas, y el tema va a ser efectos del cambio climático en Puerto Rico, mitigación, adaptación y resiliencia, y tenemos invitados de lujo, y la charla magistral la va a dar Alexis Mazol de Casapueblo. Entonces, anoten por ahí, pronto les mandamos la promoción. Pero ya que dijo lo del anfiteatro, aprovecho para hacer la propaganda. Muchas gracias, excelente, sí. Bueno, para cerrar, ¿alguien más? De parte de los 3 colegas coautores y contertulios, el compañero Waldemiro, que ha estado pendiente desde remoto. Saludos, Walde. Estamos cerrando la tertulia de esta tarde. Muchas gracias a todos por estar conectados, y a los que vinieron también, un abrazo fuerte. Saludos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok.